Bien, hermanas y hermanos, de nuevo podemos gozarnos por estar juntos y dar gracias a Dios, a pesar del tema del COVID, en el cual estamos viviendo, no solamente nosotros, ni nuestra nación, sino sabéis que todas las naciones en el mundo tienen este problema, esta pandemia. Y gracias al Señor nosotros podemos reunirnos también esta tarde para abrir su palabra, para abrir la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con el libro de Daniel. Sabéis que estamos considerando el libro de Daniel y la última vez que lo hemos tocado ha sido en el capítulo 10 de Daniel, y los primeros 14 versículos lo hemos considerado, lo hemos estudiado. Y hoy vamos a continuar a partir del versículo 14 hasta el final, hasta el versículo 20. Aunque mejor sería terminar en el versículo 1 del capítulo 11, porque aquí tal vez está un poquito mal dividido el capítulo. El capítulo 10 debía terminar en el versículo 1. Pero bueno, según dicen los técnicos, yo no soy técnico en eso, pero sí, efectivamente, el versículo 1 del capítulo 11 encaja perfectamente en el capítulo 10, y así debiéramos estudiarlo. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Entonces, en el capítulo 10 de Daniel, versículo 14, vamos a leer esos textos. Y antes de leer estos textos, hay un texto que me gusta, cuando estudio el libro de Daniel, siempre viene a mi mente un texto que encontramos allí en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. En ese capítulo 5, al final, son unas recomendaciones, unas exhortaciones que el apóstol Pablo da a la iglesia en Tesalónica, y son textos muy cortitos, de 3, 4 palabras, 5 palabras, pero son muy buenos. Son textos muy resumidos, muy sintetizados, pero el apóstol Pablo, pues, como solemos decir, clava perfectamente esas palabras ahí. Y dice, 1 Tesalonicenses 5:20, dice: no menospreciéis las escrituras, no menospreciéis las profecías, y es lo que estamos estudiando, las profecías que Dios le dio a Daniel en visión, en varias visiones, y hoy estamos considerando la última visión que tuvo el profeta Daniel. Por eso vamos a leer estos textos. Daniel capítulo 10, versículo 14, y ahora entramos ya en el contexto de este capítulo y vamos a leer estos versículos. Dice el versículo 14, sabéis que es el ángel que está hablando a Daniel, y dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, es decir, en los últimos días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, dice Daniel, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Verso 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hasta aquí la palabra de Dios. Ahora, hemos visto ya la vez anterior, en el mensaje anterior, el escenario y el rey gentil aquí en el fondo de la medida se desarrolla en este capítulo, y eso no es solamente en este capítulo 11, sino también en el capítulo 10, sino también en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Este sería el tercer año de Ciro, el tercer año del rey Ciro, como vemos en el versículo 1 de este capítulo 10, que lo hemos considerado también. Hace estos eventos alrededor del año 536 a.C. aproximadamente.
sobre ese año. Y es la última profecía importante de Daniel. Y como hemos mencionado muchas veces, Daniel está ya en sus últimos años, Daniel tiene aproximadamente aquí unos 80, 85 años, entre 80 y 85 años aproximadamente en ese momento, y sin embargo el Señor todavía lo está usando. Fijaros, con 80 años, 80 y tantos años, el Señor sigue usando a su siervo Daniel. Y yo pensaba, qué hermoso es también para nosotros el pensar esto. Qué ánimo debe ser para nosotros, de gran estímulo que el Señor quiera usarnos si es que llegamos a los 80 años. Algunos ya no nos falta mucho, otros estáis bastante más lejos. Pero qué hermoso es si vivimos 80 años sobre esta tierra, o 90 o 100 años. Bueno, 10 años ahora mismo me está acordando que mi madre para el mes que viene cumple 100 años. Naturalmente ya está en una edad así un poquito, tiene la mente perfecta, pero claro, su movilidad ya no es tan rápida como era antes. Pero 100 años, y nosotros tal vez podemos llegar a los 90 años tranquilamente, con una mente lúcida, y podemos servir a Dios, glorificar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, y ser testigo de Él, y predicar de Él, predicar el Evangelio. Y Dios puede usarnos, hermanas y hermanos, no solamente a los varones, sino también a las hermanas. También son muy útiles en las congregaciones, ¿cómo no? Y fijaros que Dios usa a Daniel, y el regreso que la nación de Israel esperaba también estaba sucediendo ahora. La nación de Israel había estado en cautiverio, sabéis, durante 70 años. Y ahora ese ciclo estaba terminando, y la primera ola, por decirlo así, había vuelto ya a la tierra de Israel desde Babilonia, que sabéis que Babilonia es la actual Irak. La actual Irak, esa es Babilonia. Está a unos 500 kilómetros al este de Jerusalén. 500 kilómetros aproximadamente al este de Jerusalén. Ahora, Daniel está en oración. Daniel está en oración, y es interesante. Por lo menos es interesante para mí cuando leo estos capítulos de Daniel, que mientras estudiamos el libro de Daniel, con qué frecuencia este hombre, y lo poco que se nos dice de él, está en oración. Casi siempre lo encontramos en oración, orando a Dios. Y para Daniel la oración era tan natural como, diría yo, como el respirar, como cuando nosotros respiramos. Es algo natural que respiramos. Pues para Daniel la oración con su Dios era tan natural como para nosotros el respirar. Por eso él estaba constantemente en oración con su Dios. Y fue el privilegio que tuvo de comunicarse con su Dios, con su Creador, con su Redentor. Y es por eso que Pablo en el Nuevo Testamento también nos dice allí precisamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, ¿qué nos dice? Es una frase muy cortita, de 3 palabras. Dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Fijaros qué texto tan cortito, tan resumido, tan sintetizado, pero qué amplio. Esta frase de orar sin cesar nos da para un mensaje o 2 o 3. Pero naturalmente ese no es el tema. Pero sí que el Señor nos dice, por medio del apóstol Pablo, orar sin cesar. Y no es algo coaccionado, no es algo forzado, sino solo una parte natural de nuestra vida como creyentes. Y Daniel, al encontrarse con problemas, está permanentemente en oración con Dios. No solo hablando con Dios, sino también queriendo escuchar a Dios y queriendo escuchar de Dios. Y es lo que está haciendo en esta situación, en este capítulo 10. Está escuchando acerca de Dios por medio de su ángel. Ahora, recordaréis que en el estudio anterior habíamos dicho que este capítulo 10 es importante, en este capítulo 10, distinguir en los versículos 5 y 6 el varón. Lo hemos visto ya la última vez, pero lo recuerdo para que podamos entender bien este capítulo 10. En el versículo 5 y 6 aparece el varón, un varón, y ese varón habíamos estudiado que es el Señor Jesucristo, Cristo preencarnado, la segunda persona de la Trinidad. Luego, en el versículo 10 al 14 encontramos el ángel, un ángel. Y entendemos que es el ángel Gabriel, porque allí también en el capítulo 8, versículo 16, allí se nombra a Gabriel, al ángel Gabriel.
Y en el versículo 13 de este mismo capítulo 10 encontramos a Miguel, que es el arcángel, Miguel arcángel, y es superior a Gabriel. A Miguel también lo encontramos aquí en el versículo 21, que ahora lo vamos a leer, y también lo encontraremos después en el capítulo 12, en el versículo 1. Allí también encontramos a Miguel, el arcángel Miguel. Y digo esto para entender bien estos textos, para no liarnos. Ahora, de esta manera llega un mensajero, y Daniel está en oración por el futuro de la nación, ahora que el cautiverio de 70 años había terminado, y un ser angelical, como hemos visto ya en el versículo 4 al 9, llega para responder a la petición de oración de Daniel. Daniel está orando, está pidiendo, y a partir del versículo 10 este ser angelical comienza a explicarle a Daniel algunas cosas. Y lo primero que explica el ángel es por qué Daniel ora por algo 21 días antes y sin embargo los cielos estaban cerrados y no había respuesta. Daniel estuvo 21 días orando y no había respuesta, no tenía respuesta. Es cuando le aparece el ángel. Ahora, el ángel tiene muy claro que esto no es porque Dios no escuchó a Daniel. Dios escucha las oraciones, inmediatamente se las elevamos. Dios las escucha y ya sabe lo que le estamos pidiendo y ya tiene inmediatamente la contestación. Dios es soberano, como lo vamos a ir considerando ahora. Y no es porque Dios no estuviera preocupado por Daniel y por sus investigaciones de la verdad. Es solo que hubo un conflicto espiritual en los cielos durante 21 días. Un conflicto espiritual, lo hemos visto ya en los versículos 12, 13 y 14, o 3 semanas. Aquí son semanas de días. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, son semanas de años, las 70 semanas que hemos estudiado también. Son semanas de años y aquí ya son semanas de días, es decir, 21 días. Son 3 semanas. Y durante este tiempo, Daniel pues estaba queriendo recibir contestación, pero algo estaba inhibiendo, paralizando, obstaculizando el mensaje de salir adelante. Ese mensaje, esa contestación estaba frenada, algo estaba frenando ese mensaje. Y este capítulo es un capítulo muy importante en toda la Biblia, porque describe la guerra invisible, la guerra espiritual que está teniendo lugar a nuestro alrededor, cada día, cada momento de nuestra vida. Hay una guerra espiritual que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos, no lo vemos, pero sí que ocurre. Ha ocurrido hace siglos atrás, está ocurriendo y seguirá ocurriendo y con más intensidad en los próximos años, en la semana 70 precisamente de este libro de Daniel, que es los 7 años de tribulación que vendrán sobre la tierra. Ahí habrá algo tremendo, una guerra espiritual que está teniendo lugar hoy también a nuestro alrededor. Y como dice el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: no tenemos lucha contra ¿qué? No tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Es un versículo muy importante también. Sino contra los huestes celestiales, etcétera, etcétera. Nuestro enemigo no es la gente que tenemos a nuestro alrededor. Nuestros enemigos no son los que pasan por ahí por la calle. Nuestro enemigo no es nuestro jefe. Yo ya no trabajo, pero los que trabajáis, aunque ahora tengo una jefa que tiene también su mérito. Pero sí, nuestro enemigo, a veces pensamos que cualquiera es nuestro enemigo, que nuestro enemigo es el jefe del Estado, que nuestro enemigo son los de extrema derecha o los de extrema izquierda. El enemigo es Satanás, es nuestro enemigo. Los seres humanos no son nuestros enemigos. Los seres humanos están guiados por ese enemigo. Y en muchas ocasiones, muchísimas veces, los seres humanos que están siendo usados por Satanás ni siquiera saben que existe Satanás. La sociedad a nuestro alrededor, si le hablamos de Satanás, se van a empezar a reír. Pero están siendo guiados y usados y utilizados por Satanás. La palabra de Dios lo dice. Por eso que nuestros enemigos no son aquellas personas que nos rodean, aunque tengamos un vecino en el piso superior o en el piso inferior o en el piso de al lado que nos hace muchísimo daño. Nuestro enemigo es Satanás, que está usando a esa persona o esa familia
o a tu jefe o a quien sea. Ese es nuestro enemigo, Satanás, hermanas y hermanos. Ahora, si pensamos que nuestro enemigo es nuestro vecino o alguien que nos rodea, estamos equivocados, estamos confundidos, hemos perdido la concentración. El enemigo no es la gente, el enemigo es el adversario que usa a la gente, usa a las personas, usa incrédulos y a veces, ojo, a veces lamentablemente también usa a creyentes. A veces Satanás también usa a creyentes. Y Pablo en su ministerio no perdía su tiempo enojado con la gente. ¿Recordáis en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Tantas cosas, tantos problemas, tantas dificultades, tantas pruebas ha pasado y tantas tribulaciones ha pasado el apóstol Pablo en sus viajes. Jamás el apóstol Pablo ha criticado a aquellos que estaban a su alrededor, a aquellos que le usaban, sino que él sabía que era Satanás, que estaban siendo guiados por Satanás. Pablo pasó su tiempo de pie en la armadura completa de Dios, entendiendo quién era su verdadero enemigo. Así que esta explicación se da precisamente, particularmente, allí en Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo habla de la armadura de Dios que debemos tener los creyentes, hermanas y hermanos. Ahora, el versículo 14 de Daniel 10 que acabamos de leer, aquí en el versículo 14 notaremos esta expresión, dice, tu pueblo, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, Daniel, a tu pueblo. Fijaros que no dice a la iglesia, no dice a la iglesia, dice a tu pueblo, al pueblo de Israel. La iglesia todavía no existía, naturalmente. Después, cuando sucedan todas estas cosas que leemos en el versículo, a partir del versículo 36 del capítulo 11, que ahí comienza ya la tribulación, a partir del versículo 36 del capítulo 11, naturalmente ahí la iglesia ya no está. La iglesia, como ya lo hemos dicho muchas veces, y creo que todos lo sabemos, es como un paréntesis que está entre la semana 69, que ya se ha cumplido, y la semana 70 de Daniel. Por eso aquí dice, el ángel le habla a Daniel de su pueblo, de Israel, de su nación. Y dice, en los postreros días, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es, ¿para cuándo? Lo dice la palabra de Dios. ¿Para cuándo es la visión? Para esos días, para los últimos días. La palabra de Dios se explica ella misma. Y si no lo explica en el mismo versículo, lo explica tal vez más adelante o en otro texto. Es hermoso estudiar la palabra de Dios, hermanas y hermanos. Ahora, el ángel fue enviado desde el cielo para revelarle a Daniel cuáles serían los conflictos finales de Israel antes de que sus convenios se cumplan. Dios ha dado a la nación de Israel muchos convenios, muchos pactos. Y una vez que esos convenios o esos pactos estén en cumplimiento, el reino de Dios habrá llegado a la tierra. Pero antes de que ese reino venga, un gran conflicto vendrá. Y la información sobre ese conflicto va a comenzar en el capítulo 11, a partir del versículo 2 hasta el versículo 35. Todo eso que encontramos, que lo vamos a estudiar en su día, si Dios quiere. Todo lo que encontramos a partir del versículo 2 del capítulo 11 hasta el versículo 35, eso ya para Daniel era futuro para Daniel, pero para nosotros ya es pasado, eso ya ha sucedido, es pasado ya. Y a partir del versículo 36 del capítulo 11, sí es futuro todavía para nosotros todavía es futuro. Hasta el versículo 13 del capítulo 12, el último versículo de Daniel, eso es futuro. Por eso es importante entender así la palabra de Dios, así nos encaja perfectamente, hermanas y hermanos. Ahora, esta es una visión tremenda, que Daniel está a punto de recibir, que comenzará desde su propio periodo de tiempo. Saltará hacia el imperio de Grecia y mucha información siglos después de que Daniel abandonara la escena. Y 4 siglos, para ser exactos, pues 4 siglos será deletreada con gran detalle. Eso lo vemos a partir del capítulo 11, del versículo 2, como os decía. Y luego a partir del versículo 36, pues la visión saltará hacia el futuro lejano, y es futuro para nosotros, un tiempo de periodo que es futuro para
para nuestro ángulo, para nuestra situación actual. Y describirá el periodo de tribulación y la gloriosa manifestación del reino que todavía está por venir. Sabéis y sabemos que el reino es futuro, todavía no estamos en el reino, ni la iglesia es el reino. El reino tiene que venir Cristo literalmente a la tierra, pondrá sus pies en la tierra para que comience el reino. Porque para que exista un reino tiene que haber un rey, etcétera, etcétera. No vamos a entrar más en esos detalles. Pero para que comience el reino en la tierra tiene que estar el rey, y ese rey será Cristo en la tierra, con sus pies sobre la tierra. Zacarías 14, versículo 4, y hay muchos más textos. Ahora, por eso vino el ángel, es por eso que hubo tal guerra en términos de llevar esta información a Daniel sobre la importancia de la visión que está a punto de recibir. Ahora, cuanto más importante sea el mensaje, mayor será la guerra espiritual. Y esto es importante, hermanas y hermanos, yo estaba analizando esto. Cuanto más importante sea el mensaje que Dios va a dar, más importante es la guerra espiritual, porque Daniel estaba a punto de recibir algo grande de Dios, un mensaje tremendo de Dios. Y había un tremendo conflicto espiritual en los lugares celestiales, como estamos considerando en estos versículos. Ahora, Daniel, comenzando los versículos 15 al 19, reacciona a esto. Y hay una reacción que tiene cuando entra en contacto con este ser angelical, con este ángel. Y aparece un problema descrito aquí. Y aparece este problema, aparece entre los versículos 15 al 17. Los versículos 15, 16 y 17, Daniel ahí tiene un problema. Y luego aparece una solución en los versículos 18 y 19. Es decir, hay un problema y hay una solución. El problema lo tiene Daniel, la solución la tiene Dios. ¿Sabías, hermana y hermano, sabías que cualquier problema en nuestra vida ya tiene una respuesta? ¿Lo sabíais? Yo creo que sí. Creo que debemos saberlo y debemos entenderlo. Cuando hay un problema, por muy gordo que sea, por una situación muy difícil que tengamos que pasar, y podéis poner ahí la situación más difícil que se os ocurra, Dios ya tiene la solución. Dios es soberano. Nosotros estamos bajo el control de Dios. Si entendemos esto, alabaremos más a Dios, le daremos más gloria a Él, estaremos más agradecidos a Él. Dios es soberano, Dios tiene el control. Por muy grave, por muy grande que sea nuestro problema, Dios ya tiene la respuesta y Dios nos va a contestar. Ahora, es como lo que estamos viendo aquí en estos versículos. Fijaros, en el versículo del 15 al 19, y fijaros en el versículo 15 dice: mientras me decía estas cosas, dice el ángel, dice Daniel dice, mientras me decía estas cosas el ángel, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Daniel tenía un problema, estaba enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Aquí está el problema. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Fijaros en qué situación estaba Daniel. Daniel tenía este problema. Ahora fijaros el versículo 18. Dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Aquí está la solución. Esta es la solución al problema que tenía Daniel. Me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Esta es la solución al problema que tenía Daniel, hermanas y hermanos. Ahora, ¿os imagináis por qué Dios no va a solucionar nuestros problemas? Yo lo pensaba cuando estaba estudiando esto. ¿Por qué Dios no va a solucionar nuestros problemas? Por muy difíciles y por muy gordos que sean, como os acabo de comentar hace un momento.
Dios ya ha solucionado el mayor problema que tiene el ser humano. Dios ya ha solucionado el mayor problema que teníamos cada uno de nosotros, hermanas y hermanos. ¿Y cuál es ese mayor problema que teníamos? Que yo como pecador, tú como pecador y pecadora, sin Cristo, íbamos camino directamente al infierno. Ese es el mayor problema que tiene el ser humano. Cualquier problema, por muy gordo que exista en nuestro vivir diario, en el mundo en que vivimos, en las naciones, no es nada comparado con ese tremendo problema que tiene cada hombre y cada mujer en esta tierra, que va directamente hacia una condenación eterna. La ira de Dios va a caer sobre él y sobre ella. Y nosotros íbamos también hacia ese lugar directamente, hacia ese abismo, hacia el infierno, hacia el lugar de tormento. Ese es el mayor problema. Ahora, ¿se te ocurre un problema más grave que ese? ¿Piensas en algún problema más grave que ese? Y sin embargo, Dios, a través de Jesucristo y de su sangre derramada, y cuando digo su sangre derramada, pienso que su sangre, con frecuencia, es olvidada por cada uno de aquellos que somos sus hijos. Muy poco nos acordamos de la sangre de Cristo, hermanas y hermanos. Y os invito en vuestros hogares a estudiar el tema de la sangre de Cristo. Nunca olvidemos la sangre de Cristo. Y dentro de unos momentitos vamos a participar de la copa que nos recuerda, que nos simboliza precisamente la sangre de Cristo. Es hermoso considerar la sangre de Cristo y hay muchos textos en la Biblia que nos animan a recordarla. Por eso que Cristo, con su sangre derramada y su resurrección de entre los muertos, ha solucionado el problema que nosotros teníamos. Que ese era ese problema de ir a una condenación eterna. Lo ha solucionado. Y si Él ha solucionado el mayor problema que nosotros teníamos, ¿cómo no va a solucionar los demás problemas que cada uno de nosotros tengamos en nuestro vivir diario? ¿Qué os parece? Sí que los va a solucionar, sí que los soluciona. Sí, porque Él es nuestro Padre soberano, nuestro Padre eterno. Y nos ayuda, nos consuela, nos sostiene, nos fortalece por muchas veces que caigamos. Ahora mismo estoy pensando en un ejemplo, y perdonadme que a lo mejor es un poco tonto el ejemplo, pero estoy pensando en una lavadora. Todos sabemos lo que es una lavadora. Y para que la ropa esté limpia, generalmente tenemos que meter la ropa en la lavadora cada 8 días, o cada semana, o cada día, o como sea. El ama de casa mete la ropa en la lavadora, ¿para qué? Para que se limpie, para que se limpie, para que se limpie. Imaginaros que la ropa hablase. Si la ropa hablase, dijera, uy, otra vez a la lavadora, me van a meter aquí a dar vueltas aquí, y luego centrifugar, y venga, hay 1 hora o 2 horas dando vueltas a la lavadora. ¿Para qué? Para que esa ropa salga limpia de la lavadora y volvamos a ponerla. Pues nosotros nos pasa igual. Nosotros estamos limpios por la sangre de Cristo, pero a veces tenemos que pasar por pruebas, por dificultades. Y el Señor nos mete en esa lavadora, para entendernos, y nos mete y tiene que centrifugarnos, y tiene que lavarnos de nuevo, pero nos lava en la sangre preciosa de Cristo. Por eso Dios nos ve siempre limpios a nosotros, nos ve siempre limpios, hermanas y hermanos. Ahora, el problema aquí en los versículos 15 y 17, a 15 y 17 era esto, la solución, y luego la solución y el problema. Y ahora, ¿cuál es el problema que Daniel está describiendo aquí? Eso lo hemos visto ya en esos versículos. Ahora, ¿qué describe Daniel aquí? Está describiendo la debilidad que siente. ¿Por qué se siente débil? Creo que hay muchas razones para eso. Una de las razones es que él, como pecador, está en presencia de la santidad ahora. Y este ser, este ángel, es un mensajero de Jesucristo, autorizado para ejecutar la voluntad de Jesucristo. ¿No sentiríamos nosotros tal vez esa circunstancia, en un estado en esa situación, pues nos sentiríamos también débiles tal vez, inseguros, inferiores, un sentimiento como si no le perteneciéramos? Y sin embargo hay una solución para eso. Dios tiene solución
hermanas y hermanos, para eso. ¿Y por qué? Porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. A veces pensamos, o puede pasar por nuestra mente, por nuestros corazones, que Dios cambia a veces. Dios no cambia. Dios no cambia. Creemos que ha cambiado o que cambia, ¿por qué? Porque nosotros sí que cambiamos. Nosotros cambiamos muchas veces. Y cuando mentimos, estamos cambiando. Nosotros cambiamos. Dios no cambia. Dios nunca lo hace. Y así Daniel se acerca a Dios con esta debilidad que tiene en temor y también con una actitud de optimismo y de expectativa. Y lo que sucede allí en los versículos 18 y 19, el hombre tiene un problema, pero Dios tiene una solución. Ahora fíjate si quieres en el versículo 18, dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, dice Daniel. Me tocó otra vez, me tocó de nuevo. Esta no es la primera vez que Daniel es ayudado y es asistido por Dios. Esto es algo sobre lo que hemos leído a través del libro de Daniel. Daniel ha pasado por varias crisis. Una crisis, Dios tocó su vida. Otra crisis, Dios tocó su vida. Una tercera crisis, Dios tocó su vida, y así sucesivamente. Venimos ante el Señor y creemos que hemos agotado todas las oportunidades, y no es así. Daniel acudía al Señor cuando estaba en crisis, acudía en oración, y Dios le contestaba, Dios le daba una solución a esa crisis. Y nosotros venimos ante el Señor y creemos que hemos a veces agotado todas las oportunidades. Parece que Dios no contesta, pero Dios, hermanas y hermanos, nos escucha siempre. A veces pensamos, bueno, Dios no me va a escuchar otra vez. He pasado por una crisis la semana pasada, he tenido un problema gordo, he pasado por una depresión, o ayer mismo tuve una situación muy delicada, Dios ya no me va a escuchar. No, 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 no. Estemos siempre en comunión con Dios por medio de la oración. Si tenemos una caída, Dios nos levanta, Dios nos levanta, Dios nos da ánimos, amigos y hermanos. Dios no cambia. Es algo que no puede suceder, Dios no puede cambiar, y lo vemos muy bien en la palabra de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Y también en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta o para que cambie. Dios no cambia, Dios es inmutable. Es inmutable, no tiene cambios. El Dios que nos ayudó en el pasado no puede esperar para ayudarte en el presente, no espera. El Dios que ayudó a Daniel hace 2500 años es el mismo Dios que no ha cambiado, y el Dios que nos puede ayudar. Y un cambio en su carácter sabemos que es imposible. Es imposible teológicamente y bíblicamente, es imposible. Dios no puede cambiar, y no debemos sentirnos culpables o mal por ir a Dios una y otra vez con nuestros problemas, con nuestras situaciones, con nuestras dificultades, y podemos ir recurrentes las veces que querramos, y Dios nos escucha y Dios nos oye cada vez que acudimos con los problemas que tengamos en nuestra vida. Ahora, hemos hecho referencia al hecho muchas veces en este estudio de que el ángel sigue refiriéndose a Daniel como un hombre de alta estima. Dice, muy amado, dice aquí en el versículo 19, muy amado. Y nosotros podemos estar diciendo también que eso nosotros no somos. Yo pienso que no soy tan amado de Dios como era Daniel, o como era el apóstol Pablo, como eran grandes siervos de Dios que están en su palabra registrados. A veces digo, ¿quién soy yo para compararme al lado de Daniel o de Pablo, de algún siervo de Dios, para decir amado, o de Juan, o de quien sea? Dios nos ama a todos por igual, Dios nos ama a todos. Podemos estar pensando que hemos tenido fracasos y que tenemos fracasos, pero ¿cómo podría Dios referirse a mí como una persona de gran estima, como le dijo aquí a Daniel? Bueno, la verdad que no somos, ante nuestra sociedad y ante la justicia, no somos de gran estima. Nosotros ahí afuera salimos y no somos de gran estima para la sociedad y para la justicia y para aquellos que nos rodean. Pero si nos paramos a través de la justicia de Dios, una justicia no derivada por medio de nuestro propio mérito, sino por la justicia que nos ha sido dada por la fe, nos convertimos en una persona de gran estima.
De hecho, yo diría que Dios nos mira ahora mismo como si fuéramos tan justos como el Señor Jesucristo. A pesar de que tengamos los problemas que tengamos o discusiones con alguien o con algún hermano, alguna hermana o en nuestro hogar, Dios nos mira siempre de esa manera, hermanas y hermanos. Dios nos mira siempre con amor. Notaremos también en el versículo 19 la referencia a paz. Paz. Dice aquí, no temas, la paz sea contigo. La paz. ¿De qué se trata de la cruz de Jesucristo? ¿De qué trata la cruz de Cristo? Se trata de cerrar la brecha entre Dios y el hombre y traer reconciliación o traer paz entre los dos. Y mucha gente, muchos cristianos, a veces vivimos nuestra vida como si Dios estuviera enojado con nosotros. Y la realidad de la situación es que Dios no está enojado con nosotros, porque si somos hijos de Dios tenemos la doctrina de la propiciación, que es la satisfacción de la ira divina. Su ira contra nuestros pecados ha sido saciada, ha sido satisfecha, ha sido pagada. Ya no somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios. Por eso, para nosotros Dios es amor. Dios es amor. Allí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, Dios es amor. Y fijaros que no dice Dios es amoroso. Dios es amor. Dios es amor. Y Daniel aquí es consciente de la paz. Fíjate en lo que también dice aquí. No tengas miedo, pero sé valiente. Esfuérzate, aliéntate. Hermanas, hermanos, ¿sabíais que el miedo no tiene lugar en la vida del Hijo de Dios? ¿O no debe tener lugar en la vida del Hijo de Dios? Tenemos miedo de tantas cosas a veces en nuestro vivir diario. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo, por ejemplo, ya al día de mañana, los que trabajáis el lunes ya ir al trabajo, qué pasará, qué no pasará. Tenemos miedo por el coronavirus, tenemos miedo por tantas situaciones, tenemos miedo o temor por la política, por la situación de nuestro país. Tenemos tantos miedos, tantos temores, tantas cosas, estamos cada día temerosos. Y la realidad de la situación es que si estamos caminando con miedo, estamos viviendo por debajo de nuestros privilegios, hermanas y hermanos. Estamos viviendo por debajo de nuestros privilegios. Cristo ha hecho todo lo que se puede hacer para librar a la mente humana y al corazón humano de algo que le atormenta cada día de su vida, en su yo natural, en su miedo. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia a los creyentes? El apóstol Pablo allí en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es hermoso también para nosotros, para los creyentes, hermanas y hermanos. Ahora, seamos que cada vez en nuestra vida, cuando tengamos miedo, podamos mirar en nuestras propias emociones y podamos mirar a Dios por medio de su palabra y decir que esos temores, esos miedos no vienen de Dios, no vienen de Dios. La emoción de miedo que a veces sentimos no puede venir de Dios debido al versículo que acabamos de leer. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Bueno, y si no viene de Dios, diréis vosotros, o yo pienso también, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa timidez, ese temor, ese miedo? Pues viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa que siempre quiere tener el control de todo en todo el tiempo. Y por eso estamos molestos, no podemos controlarlo todo y así entramos en una situación de ansiedad a veces. O ese espíritu de miedo viene del adversario mismo que apunta a nuestra mente, que apunta a nuestro corazón, el adversario. Ahora, luego la explicación continúa en el versículo donde nos enteramos de la lucha que hay en esa situación, la lucha. Fijaros el versículo 20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Le dice el ángel a Daniel. ¿Sabes? Le hace esta pregunta. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá.
esta es la situación, este mismo espíritu maligno sobre el imperio de Persia, del que hemos hablado ya en nuestro mensaje anterior, en el estudio anterior, pues dice que me impidió pasar, dice el ángel, que me ató durante 21 días y ahora tengo que luchar para volver a salir. Para volver a salir, fijaros qué imagen de la guerra invisible que hay a nuestro alrededor, que hay en el espacio, que hay en el aire, y nosotros no podemos verlo. Miramos muchos de estos versículos, pero estos versículos, más que cualquier otro versículo que se me ocurre en la Biblia, juntamente con todo el capítulo 10 de Daniel, nos dan una visión de la guerra espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor, cada día, cada día. Y continúa en el versículo 20 y dice, así que voy a salir. Ahora mira esto, y dice, he aquí el príncipe de Grecia está a punto de venir, este mismo espíritu persa caído, y por cierto, Persia era conocida por su odio a la nación de Israel, ya en aquella época. No tanto en el momento en que Daniel tenía esta visión, porque Ciro estaba permitiendo que la nación, que los judíos regresaran después de que el cautiverio de 70 años había terminado. Ahora, ese mismo espíritu caído sobre Persia sigue ahí, tantos siglos después, sigue ahí en nuestros días actuales todavía. Creo que explica en gran medida la locura que vemos del Estado moderno de Irán, la República Islámica del Irán, una nación que es probablemente una de los mayores enemigos de la nación de Israel en el día de hoy. Hay muchas naciones totalmente enemigas de Israel, pero Irán es una de las, si pudiera echar a todo el país de Israel en el mar Mediterráneo o donde fuese, pues lo echaba inmediatamente. Ahora, y creo que muchas de estas cosas son explicables si simplemente prestamos atención a la palabra de Dios. Y este espíritu persa, este demonio sobre Persia, tal vez fue Satanás mismo. Y se opuso a mí, dice Gabriel, durante 21 días. Y una vez que Persia esté fuera de escena, habrá otro imperio llamado el imperio griego, el imperio de Grecia. ¿Y cómo lo sabemos? Pues recordáis en esta profecía, en el capítulo 8 lo hemos considerado también. Bueno, también encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 7. En el capítulo 8 estos dos imperios, el imperio medo-persa y luego Grecia, fueron nombrados por su nombre allí en el capítulo 8, versículos 20 y 21. Yo os lo leo si queréis, o si queréis lo leéis en vuestras casas. Capítulo 8, 20 y 21 dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el versículo 21 del capítulo 8, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el rey primero, etcétera, etcétera. Esto lo hemos estudiado ya, por eso sabemos qué es eso. Ahora, el versículo 21, y con esto estamos finalizando, fijaros, el versículo 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ello, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel dice, la verdad está llegando, le dice este ángel a Daniel. La verdad es la visión dada en los capítulos 11 y 12, el resto de la visión. Esta es la verdad, lo que le dice el ángel. La verdad la encontramos en este capítulo 11 y en el capítulo 12. Sin embargo, no hay nadie que esté firmemente conmigo contra estas fuerzas, excepto Miguel, tu príncipe, dice aquí este ángel. Y la única manera, dice Gabriel, de que haya llegado a responder a esta petición, ya que estaba siendo resistido por el imperio y el principado sobre Persia, es que Miguel me ayudó. El arcángel Miguel me ayudó, dice aquí, Miguel, vuestro príncipe. Eso lo vimos la última vez también en el versículo 13, allí aparece Miguel. Ahora, hermanas, hermanos, hay una guerra en el cielo durante 21 días entre Gabriel y Miguel y el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. Los dos están vencidos. El ángel pasó. La petición de oración fue respondida. La visión fue entregada a Daniel. Se entregó a Daniel. Y ahora Gabriel dice, con la ayuda de Miguel, y solo con la ayuda de Miguel, es lo que dice aquí en el versículo 21, tengo que luchar para volver a salir. Fijaros lo que hay en el exterior que nosotros no ven, nuestros ojos físicos no ven.
Y Daniel es la primera referencia a Miguel en el libro de Daniel. Y Miguel va a aparecer también de nuevo en el capítulo 12, versículo 1, donde nos enteramos de que Miguel tiene una función específica que es hacer guardia sobre la nación de Israel. Miguel es el guardián de la nación de Israel. Ahora, hermanas y hermanos, para finalizar, de estos acontecimientos registrados en el capítulo 10, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos acerca de la profecía a punto de ser revelada en los dos capítulos siguientes, en el 11 y en el 12? ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que los acontecimientos predichos en las profecías que siguen se refieren a los últimos días, como hemos enfatizado ya al principio, el versículo 14, los últimos días, y que los acontecimientos predichos serán en parte el resultado de la actividad angelical, Además, por inferencia también, estos acontecimientos en el futuro pueden involucrar a santos de todas las épocas, a creyentes de todas las épocas que oran para que venga el reino de Dios y su voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. Y también, ¿qué aprendemos acerca de la oración en este acontecimiento, en este capítulo? ¿Qué aprendemos, hermanas y hermanos, acerca de la oración? Este capítulo nos informa que la oración es una de las maneras en que los creyentes podemos participar en la guerra espiritual invisible que se está llevando a cabo sobre nosotros, invisible ante nuestros ojos, el ojo humano. Pero fue en respuesta a la oración de Daniel que se dio la visión y el ángel apareció. El ángel apareció. Daniel oró y el ángel apareció. Tardó 21 días por el problema que acabamos de considerar, pero el ángel apareció. Ahora, a medida que continuemos la próxima vez, hermanas y hermanos, el próximo mensaje, pues daremos un vistazo al resto de esta visión de Persia y de Grecia a través de todo lo que está haciendo Dios y lo que ha hecho y lo que hará. Y está enfatizando su soberanía aquí en este capítulo. Y Dios está enfatizando también su fidelidad. Y esto puede y debe ser cierto también en nuestras vidas en el día de hoy, hermanas y hermanos. Nosotros podemos recibir también lo que llamaríamos la soberanía de Dios y la fidelidad de Dios, los beneficios de la cruz, lo hemos recibido. Y simplemente confiando en Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús lo ha hecho todo, lo ha hecho todo. Él se ha hecho hombre, estuvo aquí sobre la tierra haciendo bienes, fue a la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó para nuestra justificación. La palabra de Dios lo dice en muchos textos y nosotros, los que estamos aquí en esta tarde como creyentes, así lo reconocemos y así lo sabemos. Jesús lo ha hecho todo y por eso le llamamos las buenas noticias, las buenas nuevas al Evangelio. Simplemente Dios le dice al pecador que confíe, el pecador que está perdido, que confíe en Él, no en lo que Él pueda hacer por sus méritos. Nosotros no hemos hecho nada por nuestros méritos para alcanzar la salvación, lo sabemos, porque todo lo ha hecho Jesucristo, todo lo ha hecho por todos nosotros. El Evangelio de Juan, allí en el capítulo 3, versículo 36, dice, es un verso que a mí me gusta mucho, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, ¿qué dice? No verá la vida. ¿La vida qué vida? No verá la vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre cada persona que está sin salvación, que no acepta la obra de Cristo en la cruz. Está la ira de Dios ahí. Y hoy os invitamos, amigos, si hay aquí alguna persona joven o mayor sin salvación, que aceptes a Cristo Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu mediador entre Dios y los hombres. Cristo tuvo que morir, que ir a la cruz para hacer de puente entre el mundo, entre la sociedad y Dios. Cristo quedó crucificado, clavado para hacer de puente, para que con su sangre vertida cada uno de nosotros podamos ser limpiados
de nuestros pecados y ser librados de esa terrible ira venidera que nos indica la palabra de Dios. Que así sea, hermanas y hermanos. Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos estado en esta tarde alabando y bendiciendo tu nombre y también abriendo tu palabra. Gracias por estas exhortaciones que encontramos en tu palabra. Gracias por tu siervo Daniel, que es un referente también para nosotros y puede ser de ayuda y lo es también de estímulo para que nosotros cuando pasemos por pruebas, por dificultades, por problemas, sabemos que tú tienes siempre la solución. Cuando caemos, tú nos levantas para que estemos con gozo, viviendo con gozo y que sigamos testificando de ti cada día de nuestra vida hasta que podamos estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Síguenos ayudando y bendiciendo y oramos con gratitud y también oramos por alguna persona que pueda estar aquí sin salvación, que tú también toques sus vidas, que toques sus corazones que en ocasiones están muy endurecidos ante ti, pero tú, el Espíritu Santo, puede usar tu palabra para redarguir, para cambiar, para transformar esos corazones que están sin salvación. Oramos para que tú lo hagas y lo oramos con gratitud. Hacemos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.